Esperamos que en esta transición podamos pues realmente hacer un Estado democrático, un Estado que garantice la seguridad de los ecuatorianos. Vamos a conversar con Linda Romero, periodista y candidata a la vicepresidencia de Ecuador, que nos atiende esta mañana, y yo quiero agradecerle, por supuesto, la enorme gentileza de hacerlo. Linda, ¿cómo le va? Bienvenida a Nativa Televisión, gracias por acompañarnos. Carlos, qué gusto me da saludarle, pues bajo las novedades que vive el Ecuador en estas elecciones, estos comicios electorales que se estarán realizando este próximo domingo 20 de agosto aquí en Ecuador. Linda, tengo varias preguntas para hacerle y seguro que el tiempo es escaso, así que vamos. El asesinato de un segundo político en Ecuador en una misma semana. Yo quería preguntarles si ustedes tienen la sensación que el Estado ecuatoriano ha perdido la guerra contra el crimen organizado. Creo que ha habido una mala comunicación, una falta realmente de dotar y tener un presupuesto y generar una buena administración pública por parte del presidente Guillermo Lasso. Creo también que hemos venido haciendo cosas fallidas como estados de excepción que no han generado los resultados, estados de emergencia en los cuales también no se puede visibilizar el trabajo en conjunto de un estado, y esto pues muchos lo han llamado como un estado fallido y nos ha llevado a vivir secuestrados del miedo, de las cosas que tenemos obviamente que manejarnos. Hoy en estas elecciones atípicas en Ecuador y hoy realmente con esta zozobra que vimos en el tema de la inseguridad, son aquellas preguntas que se cuestiona tanto a la ciudadanía como nosotros hoy como candidatos de gobierno, pero pues necesitamos tener la esperanza de que esto no puede seguir así, no podemos vivir tampoco nosotros siendo objetos para que enviar mensajes negativos al país como candidatos. Esperamos que en esta transición podamos pues realmente hacer un Estado democrático, un Estado que garantice la seguridad de los ecuatorianos, pero sobre todo que estas elecciones no sean saboteadas frente a la ola de inseguridad que estamos viviendo. Esto último me parece importante porque en ese contexto usted ha pedido al gobierno del Ecuador que garantice la seguridad de los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto sin temor. Yo quería preguntarle si la violencia que estamos viendo en Ecuador podría inhibir que la gente salga a votar, Linda. Bueno, Carlos, hay mucha incertidumbre realmente en Ecuador sobre las personas que temen ir a los recintos electorales, de ejercer su derecho al voto. Pero esto lo único que haría es justamente hacer un retroceso en que ese voto popular se dé. Si ya en estas elecciones hay un gran realmente hay muchas personas que están indecisas de por qué candidato hacerlo o votar por él, más allá del debate que fue el día domingo, pues la gente pues se prevé que puede haber un ausentismo poco usual de lo que hemos vivido en estas elecciones, que esto también a la larga no haría bien al país, porque esta ola de inseguridad es aquella que nos está obviamente mermando ese derecho de poder elegir a un gobierno conscientemente y no con un voto de ira porque no gane algún otro candidato. Linda, Ecuador en el 2020 tuvo 1.370 asesinatos. En el 2021 la cifra sube a 2.496. Las cifras son durísimas, se llevan a cabo al menos 7 asesinatos cada día. Mis cifras no son para desmoralizarlas, sino todo lo contrario, para entender qué pasó en tan poco tiempo para que en Ecuador las condiciones dieran este vuelco. Te voy a contestar como ciudadana y hoy como candidata. Primero hemos vivido un gobierno que no ha podido tener la firmeza de, primero, implementar y dotar a la fuerza pública, devolver la institucionalidad, no generar una buena administración, tener presupuestos que no se han generado en los puntos estratégicos para que el Ecuador desarrolle. Falta de desarrollo, falta de empleo. Esto lo que produce es que la delincuencia común ahora sea delincuencia organizada. Y creo que la falta realmente de sistemas de inteligencia y de mayor organización desde el gobierno nos ha llevado a esta incertidumbre política, económica, y esta crisis obviamente tiene secuestrado a los ecuatorianos con el tema del miedo.
Nunca se ha visto que Ecuador tenga estas circunstancias de que un candidato a la presidencia sea asesinado, que un dirigente de un conocido partido político en Ecuador también sea asesinado de esta manera. Y más allá de la irresponsabilidad de la comunicación, decir que esto fue un crimen político, un crimen de Estado, mientras no existan las evidencias para hacerlo, porque todos entraríamos dentro del mismo contexto y la inseguridad ciudadana sería aquella que no permita que se delibere la democracia verdaderamente de poder llegar a un estado de paz, que es lo que nosotros como candidatos, incluso algunos que nos hemos reunido presidenciales, es de llegar a un pacto social, de generar una agenda conjunta, de no solamente ceñirse a intereses personales o partidistas, porque si no llegamos a un consenso, Carlos, comenzamos a generar un Estado fallido, un Estado donde no se respete y donde las bandas delincuenciales nos ganen la batalla y que existe esta inseguridad. La gente se está yendo, los campos están solos y esto pues obviamente lo que va a hacer es que Ecuador obviamente decaiga. Todavía hay esperanza, queremos un gobierno nuevo, un gobierno que tome firmeza y creo que ahora todos los candidatos debemos pensar en país, porque no solamente es saber quién brilla más, sino los ecuatorianos. El Estado tiene que garantizar la seguridad, la salud, la productividad, el empleo, porque sin eso se nos van de las manos. Linda, este incremento de la violencia, ¿podrías explicarnos cómo ha afectado la vida cotidiana de la gente? Es decir, ¿qué cosas hoy no pueden hacer los ecuatorianos que ayer sí podían hacer? Créeme que en un abrir y cerrar de ojos hemos visto que realmente muchos de los comercios tienen que cerrar más temprano, muchas personas han tenido que dejar ciudades, muchas personas han tenido que emigrar, y no por un tema solamente económico, sino por el miedo a sus familias, donde realmente las vacunas se han vuelto parte. Antes era ciertos lugares, ahora es todo el país, donde tenemos una inseguridad en las carreteras. Y este tipo de situaciones nos hace un llamado al despertar, a no poder seguir bajo una demagogia y un populismo que solamente promete y no cumple. Vamos más de 2 años en este punto. Una muerte cruzada que generó una incertidumbre política, una asamblea defenestrada con un 3%, donde los proyectos de ley del presidente no pasaban. Entonces ahí comenzamos a ver que hemos sido egoístas durante todos estos años de gobierno y que hemos convertido lo que novelísticamente veíamos en los medios de comunicación una realidad de país. Y eso también es de responsabilidad, no solamente de quien está gobernando, sino también de los medios que han podido dar estos espacios. Hemos generado polarización, hemos generado odio entre los simpatizantes de un partido y otro. Y devolver esa estabilidad realmente al país, pues es un tema de conjunto, de los líderes políticos que dejen de generar este tipo de mensajes y que podamos tener un Ecuador de paz. Todos tenemos que tener el mismo punto, por supuesto, que significa coerción y concertación. Linda, mientras la escucho, no he podido dejar de prestar atención en la ventana que tiene usted a su izquierda. ¿En ese momento usted está con seguridad frente a la posibilidad de algún atentado? Sí, justamente estoy en un carro de la policía porque pues todos tenemos una cápsula de seguridad. Es más, en estos últimos días se trata de alguna manera de resguardar más la seguridad. Yo tengo 5 personas que me acompañan en todos los recorridos, pues no podemos dejar que esto nos secuestre, no podemos dejar de socializar con nuestros hermanos ecuatorianos un plan de gobierno y decirle que hay esperanza, porque yo creo que cuando muchas veces las situaciones son complicadas, hay un principio del caos, pero ese principio del caos es el principio del orden. Pero si nosotros no somos conscientes, hoy yo desde la comunicación a la política he recorrido este país, Carlos, de las verdaderas necesidades y no podemos sumirnos al miedo. Hay que dar esperanza también. Hay que dar esperanza. Y creo que es una responsabilidad de todos. Ustedes lo vivieron en un momento con Sendero Luminoso y salieron adelante y ha pasado en muchos países, pero mientras no existe realmente conciencia de hacer políticas que vayan, de aceptar la cooperación internacional, de también darle corresponsabilidad a la ciudadanía también, porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y esto es algo que debería unirnos como país y dejar la vieja partidocracia que nos ha hecho tanto daño, de culpar a un gobierno que ya no existe continuamente y no ser responsable desde la propia comunicación
y cómo llegamos a nuestros ciudadanos. Creo que esto a mí como ciudadana, hoy como candidata, en una de las situaciones complicadas en Ecuador, donde muchas mujeres hoy estamos como binomios vicepresidenciales y correr este riesgo, somos madres también estamos cansadas de lo mismo. Claro que sí. Y creo que esto ya genera un precedente en el país. Linda, ya no sé si hacerle esta pregunta, si es pertinente en la medida en que usted nos está atendiendo esta mañana desde el interior de una patrulla, pero ¿se puede confiar en los cuerpos de seguridad que Ecuador tiene? ¿La corrupción ha penetrado a las fuerzas de seguridad ecuatorianas? Pues nos toca confiar, mi querido Carlos. El rato que comenzamos a generar desconfianza, siempre vamos a traer lo negativo y no podemos dejar de perder la institucionalidad de nuestra fuerza pública. Eso sería realmente un caos en el país. Necesitamos también devolverle esa confianza, porque si todos desconfiamos de todos, vivimos en un país de nadie. Lo que necesitamos es inversión, lo que necesitamos es mejorar los presupuestos, es realmente pensar en estos puntos álgidos. La seguridad es un punto muy importante y no solamente, la violencia no se ataca con violencia. Yo creo que este ha sido realmente un discurso demagógico de que solamente hay que ponerle mano dura y firmeza, pero también hay que ver qué es lo que está pasando en los centros, en las élites, en los diferentes estamentos del Estado y donde realmente sí hay que poner mano dura y sanear. Eso es algo que dentro de los gobiernos que proponemos hoy un plan de trabajo, es lo que se tiene que comenzar a trabajar, pero tampoco podemos decir no confiar en la fuerza pública porque estuviéramos en un país de nadie, y es lo que no debemos, caotizar a la gente, ponerla más nerviosa de lo que está, vivir unas elecciones en paz, y eso sí, nosotros hemos hecho un acuerdo con varios candidatos a la presidencia y donde le exigimos al gobierno, por supuesto, contundente y seguridad este 20 de agosto, porque no podemos tolerar la muerte de absolutamente nadie más, de un atentado más, porque realmente estamos desangrando a nuestro país. Y es algo que la esperanza no tiene que ser utópica, la esperanza tiene que concentrarse desde la propia conciencia de los políticos que estamos frente a una candidatura presidencial. Linda, y si se trata de esperanza, no puedo dejar de reconocer en su trabajo electoral este proyecto que tiene que ver con mujeres reales, que me parece sumamente pertinente, la posibilidad de la participación de más mujeres en la política ecuatoriana, pero en la política latinoamericana sobre todo, me parece una apuesta muy potente, Linda. Por supuesto, Carlos, y no es en Ecuador, es en Latinoamérica. No podemos las mujeres ser figuras decorativas de los binomios porque esto es un fenómeno que pasa en América Latina, donde la violencia simbólica, la violencia política no ha permitido que las mujeres desarrollen. Somos madres, somos muchas veces administradoras de hogar, somos entes de opinión pública. Si no logramos hacer que los gobiernos de Latinoamérica capaciten en gobernanza, en liderazgo femenino, en salud mental, que nos hace falta tanto en Latinoamérica, ¿cómo pensamos tener buenos gobiernos? Cuando apenas en una equivocación que tenga una mujer, las tachan a todas. Para mí es una valentía estar aquí y dentro de mi proyecto, como tú bien lo conoces, que está en varias provincias de este país, lo que hacemos con las mujeres es empoderarlas con autoestima saludable, lograr entender que para cambiar un país, para cambiar las decisiones, para generar y emitir políticas públicas, que no solo vayan en temas de violencia, sino en capacidades de tomar decisiones, es lo que va a poder cambiar la estructura de Latinoamérica. Y esto también, porque esto no solamente es para Ecuador, en mi trabajo como consultora política y haber trabajado en varias campañas, también me ha llevado a ese concepto tan claro que es de estructurar partidos políticos, reclutar, no solamente adherir, porque a veces nos adherimos a las personas que tienen seguidores, a las personas que pueden traer electorado, pero no hacemos de una verdadera democracia, en realmente tenernos a nosotras como binomios, como candidatas principales, pero con una trinchera, con un abanderamiento, donde también conjuntamente con los hombres, con los presidenciables, vicepresidenciables, trabajar en conjunto. Esa es una verdadera democracia, donde no solamente sea un tema de figuretear, y eso es lo que estamos hoy generando un precedente en Ecuador y ojalá sea para Latinoamérica. Linda, una pregunta final para poder conocer un poquito más a los movimientos políticos en contienda en estas elecciones. Cuénteme del movimiento Amigo, rapidito, ¿dónde se encuentra en el espectro político? ¿Está más al centro, está más hacia la izquierda, a la derecha? ¿Cómo lo ubicamos?
Bueno, el Movimiento Amigo viene centro-izquierda porque siempre pensamos realmente en que el ser humano tiene que tener ese crecimiento personal para poder cambiar la estructura y que no solamente la parte económica sea quien presida al ser humano, al trabajador. Eso nos lleva no solamente a pensar que la izquierda es socialista, yo creo que la izquierda es equitativa, tiene que ser también a través de méritos, a través de capacitación, el poder reclutar a los jóvenes. El Movimiento Amigo es un movimiento nuevo que pues realmente está en estos procesos también de estructurar. Yo soy invitada, no soy adherente, siempre he dicho que soy apartidista, pero para poder candidatizarse uno necesita de un movimiento, claro, partido político. Claro. Y ¿por qué no hacer que estos nuevos movimientos que emerjan con tanta crisis de inestabilidad política sean con verdaderos cuadros, donde la gobernabilidad, el liderazgo sea de realmente parte de cambiar la estructura y por supuesto la parte política. Creo que nos hace falta, creo que esto será un precedente y tengo mucha esperanza, más allá de la experiencia que he tenido tras los candidatos, es este momento histórico también de devolver no solamente la institucionalidad, sino la verdadera acción política que debemos tener. Correcto. Para poder proyectar realmente a los nuevos políticos que antecederán y vendrán después en próximas elecciones. Candidata Linda Romero, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por habernos ayudado a entender la compleja situación que atraviesa el Ecuador. Mucha suerte, por supuesto, en esta campaña. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y lo único que pedimos es también elevar la oración. Creo que eso es lo que también puede generar mayor conciencia en los que estamos hoy liderando las campañas y quienes también son ciudadanos y tienen que hacer valer su voto en la democracia. Muchísimas gracias. Y saludo a todos nuestros hermanos peruanos. Linda Romero ha estado con nosotros, periodista y candidata a la vicepresidencia de Ecuador, con una mirada optimista, seguramente como corresponde a un candidato a la presidencia. Hablaba de la inseguridad y la compleja situación que están viviendo en este momento en el Ecuador. Paradojas, nos estaba justamente hablando desde dentro de una patrulla policial. ¿No es cierto? Digamos, el riesgo que corren los candidatos a la presidencia o la vicepresidencia de Ecuador ha obligado al gobierno a ponerles una seguridad permanente. Nos estaba atendiendo desde la patrulla de la policía que la protege. Así están las cosas complicadas en Ecuador. Ojalá que ese espíritu positivo de la candidata Linda Romero se traduzca en el mediano plazo en orden y menos caos y menos delincuencia para un país hermano como lo es Ecuador.